naturaleza no revela su secreto de una vez para siempre. Designios, desvelar su misterio para convertirlo en otra cosa. Muy buenas noches, ya estamos aquí nosotros de muy buen humor en nuestro capítulo número 52 de Designios. Mi nombre es Alejandra Ramírez Arámbula y bueno, pues ya saben que este programa, o bueno, aquellos que no nos han escuchado, está dedicado al arte, a la arquitectura y al diseño para saber pues mucho más acerca de ellos y pues de primera mano de quien los realiza, ¿no? Hay muchas personas que se preguntan, bueno, ¿y esto hacia dónde va? Y es mucho mejor que tengamos esta retroalimentación
para que logremos entender mucho más fácil y apreciar estas expresiones artísticas que se realizan mayormente aquí en Guadalajara. Esta noche nos encontramos con Orlando Torres Canela. ¿Cómo estás, Orlando? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por acompañarnos. Escucharon Metronomy, We Broke Free, que es una canción que me dice Orlando que por ahí está muy entusiasmado de escuchar. Sí, me gusta mucho. Soy muy melómano y ahorita es una de las banditas que más me gustan. Digo, también podremos hablar de música, pero creo que ahorita no es el tema la música. No, todo es tema cuando se trata de inspiración. Y de eso queremos hablar en este primer bloque, sobre la inspiración. Les comento que Orlando Torres, pues, es fotógrafo, como podríamos decirlo así. Sí. Estudiaste la licenciatura en artes visuales para la expresión fotográfica. Ahí está, le decía que completo, para que se escuche todo barroco, que se escuche más bonito, como dicen algunos. Sí, estudié artes visuales para expresión fotográfica en la Universidad de Guadalajara. Y bueno, actualmente estudio una maestría también en la misma Universidad de Guadalajara, que también tiene un nombre así como muy largo, ¿verdad? Muy rimbombante, sí, todo es como muy rimbombante. Es Educación y Expresión para las Artes, pero yo me desarrollo dentro del área de expresión, que es producción artística. Y en esta área, ¿cómo desarrollas con el aspecto fotográfico? ¿Qué tienes que presentar? ¿Cómo se va? Explícanos un poco sobre hacia dónde va la maestría. Dentro de la maestría, para ingresar, hay que presentar una propuesta de un proyecto a realizar, ¿no? Okay. Entonces, ya digo, el proceso de selección es ese básicamente, ¿no? Se plantea un proyecto que al final de cuentas, ya estando dentro, pues puede sufrir modificaciones como cualquier proyecto. El mío las ha sufrido y bastantes. Y entonces es eso, ¿no? Es los que estamos en el ala de expresión, nos ¿Y nos puedes contar un poco sobre ese producto? Sí. ¿O estás llamándolo así como muy secretamente? No, de hecho, tiene que ver con esta exposición que tuve el año pasado, que fue mi primera exposición individual, que fue la serie, que fue la serie de Transgresiones. Y bueno, como para ir hilando, Transgresiones fue una serie fotográfica en la cual hice una resignificación de obras clásicas del arte occidental, abarcando los periodos desde el Renacimiento hasta la época moderna. La obra más actual fue Desnudo con Alcatraces, de Diego Rivera. Y de las más viejas, pues estaba el David y la Piedad, de Miguel Ángel, ¿no? Entonces, es como todo este periodo que fueron obras pues que me gustan, ¿no? Dentro de lo que es la historia del arte, un poquito contando el proceso que me llevó a desarrollar esta serie. Y yo creo que tiene que ver con la cuestión de las influencias, que no sé si lo vamos a tocar después, pero sí, ok, pero yo les cuento. Yo estando en la universidad, pues me topo con el trabajo de un fotógrafo estadounidense que me impactó muchísimo, que es Joel Peter Witkin. Recuerdo que la primera obra que vi de él fue este remake que él hace de Las Tres Gracias, precisamente. Y recuerdo que me impactó, el impacto fue como fulminante, ¿no? Tiene imágenes muy fuertes. Quien no lo ubique su trabajo, la verdad que se los recomiendo que lo vean, es muy bueno. Sí es muy fuerte, pero me parece que, hablando un poquito ya de como estas cuestiones del arte y la cuestión de la belleza, pues él rompe con esto, ¿no? Ya el arte no tiene por qué ser bello, ¿no? Y entonces lo que hace Witkin en sus propuestas, él trabaja mucho con gente, podríamos decir, que sale un poquito como de lo que sería normal, entre comillas, ¿no? Trabaja con gente hermafrodita, con gente que son enanos, con gente que no tiene un brazo, que no tiene las piernas, o inclusive que no tiene ninguna extremidad,
¿no? Entonces, con gente también, ya con muertos, también trabaja Witkin. Y entonces, cuando veo esta propuesta, fue para mí como dije, wow, aquí hay Sí, algo. un shock total. Sí, sí, un shock total que después me llevó a plantear y yo dije, creo que yo puedo hacer también como mi reinterpretación, ¿no? De ciertas obras del arte que a mí de alguna u otra manera me hayan marcado como en mi desarrollo, ¿no? Y entonces así empieza Transgresiones, ¿no? Fue. Este es un proyecto que cuando tú te topas con este trabajo, Ajá. ¿decides que inicie o es a partir de la maestría que lo No, piensas? de hecho, esto fue todavía estando ya prácticamente casi al salir de la licenciatura. Ya fue prácticamente, creo que fue en séptimo semestre, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienes ya fuera de la licenciatura? De hecho, tengo poco. Yo egresé en el 2010. Ah, ok. Un Sí, jovenzuelo. sí, y ya pues regresé otra vez, ¿no? Igual de repente les mucha como la ñoñez y pues regresé a hacer la maestría, ¿no? Ujú. Y entonces, en la última etapa de la escuela, comienzo a desarrollar este proyecto de Transgresiones. Y entonces yo lo que quería, obviamente primero comencé como a elegir las obras, ¿no? Bueno, qué obras a mí me llamaban la atención, me gustaban, ¿no? Y entonces, obviamente que en todo este proceso, varias se fueron quedando. ¿Por qué? Porque de repente había obras como La libertad guiando al pueblo, donde era muy, muy complicado, son muchos personajes que tiene esta obra, ¿no? Y entonces cuando empecé como a un poquito como a conceptualizar de qué manera iba a ser mi propuesta, por ejemplo, hablando de esta obra, dije, va a ser un problema muy difícil eh, encontrar como tantos personajes, porque yo quería que fueran personas que representaran la obra, ¿no? Que fueran seres humanos, ¿no? Y entonces ese fue un proceso en el que fui descartando, ¿no? Algunas obras. Y decidí que fueran obras que en su mayoría estuvieran un personaje, ¿no? O dos o tres personajes, ¿no? Que hubiera pocos personajes dentro de cada una de estas obras, ¿no? Y entonces, por ejemplo, ahí se quedó esta obra de La De la libertad libertad. guiando al Ajá. pueblo, ¿no? Y entonces empiezo a hacer como esta discriminación de obras y dije, bueno, ok, ya más o menos tengo como que las obras con las que quiero trabajar, ¿con qué personas voy a trabajar estas obras, no? Ahí Entonces, viene todavía un cambio, ¿no? sí, porque representaba como esta parte, lo que yo no quería era, por decir un ejemplo, el David de Miguel Ángel, ¿no? Que obviamente tuve que, en la historia del arte, muchísima gente y desde siempre y desde hace muchos años se hace esta resignificación de obras, ¿no? Y siempre estamos como con esa vuelta al pasado, ¿no? Y como que traer otra vez esos clásicos, ¿no? Que de alguna manera forman parte de la formación, creo que de cualquier persona que se dedica a esto, ¿no? Son como los referentes y siempre son constantes, ¿no? Digo, podemos hablar de una lista enorme de gentes que lo han hecho, ¿no? Pero yo creo que cada uno le da su toque y cada uno lo hace desde su contexto en el cual se desarrolla, ¿no? Y entonces me conté por ahí con una definición de una revista, la revista esta Exit, que se ha referido a esta cuestión de los remakes, ¿no? Y que al final de cuentas decía que independientemente de que pueda ser un remake de algo que ya se ha hecho, siempre va a ser algo distinto, ¿no? O sea, al final de cuentas siempre va a ser algo diferente. Entonces, resulta que en aquel tiempo empiezo a tener contacto con una parte de la comunidad homosexual que se denominan osos. ¿Cómo? Osos, Osos. sí, osos. Como Ok. el, ¿no? Como, Sí, como el como el animal, animal. osos. Y entonces empiezo como a explorar todo este mundo y me doy cuenta de que pues es muy vasto, que tiene sus particularidades, que tienen sus códigos, que tienen su lenguaje inclusive, ¿no? Y que todo se rige
en relación al cuerpo. El cuerpo es como algo muy importante, donde ellos definen desde sus categorías, porque existe categorías dentro de ese grupo, y define como esta relación que ellos establecen, ¿no? A partir del cuerpo, ¿no? A partir del cuerpo en el sentido de la cantidad de masa corporal y el vello. Hay categorías. Como un osito, digamos. Sí, porque entonces hay osos, entonces hay cachorros, que un cachorro es una persona, se podrá decir que de los 18 a los 30 años, porque es joven, entonces es un cachorro. Ya cuando adquieres cierta madurez, pues ya eres un oso, ¿no? De acuerdo a sus códigos. Pero esto te lo cuento así porque ya lo asimilé, pero de primero me costó como trabajo asimilar, como bueno, pero ¿por qué esto y por qué el otro, no? Hay gente que le llaman chubby y son personas que son gorditas, pues, pero que no tienen vello, ¿no? Que igual pueden tener barba, pero en el cuerpo no tienen vello, ¿no? Pero entonces son varias categorías, ¿no? Y hay una persona que le llaman chaser, que es la persona que es el cazador, que es al que le gustan los osos, pero que él propiamente no es uno. No, es delgado, ¿no? Es delgado y no tiene vello, ¿no? Y entonces empiezo como a explorar todo esto, ¿no? Y entonces digo, creo que aquí puedo, con este tipo de personas, puedo representar las obras, ¿no? Y entonces les puedo dar un giro estético, principalmente, porque la mayoría de las obras, para empezar, están representadas por mujeres. Sí. ¿No? Y entonces, en mi propuesta, pues todos son hombres, todos son varones, ¿no? Y no reúnen el canon estético que la obra original tiene, ¿no? Ya es otra lectura, ¿no? Ahí podríamos hablar de una primer transgresión en relación al cuerpo y en relación a la estética que originalmente estas obras tienen, ¿no? Entonces así comienza, ¿no? Todo este proceso, ya que sabía que iba a ser con este grupo, me empiezo a involucrar, porque al final de cuentas también son grupos que tienden a ser cerrados. Y hay que no como que... muestran, ¿no? Claro, como exactamente. Underground, sí. Y además que hay que como que irse metiendo, como que irse ganando la confianza, por así decirlo, ¿no? O sea, no es alguien a quien tú le dices, ¿sabes qué? Necesito... No es un modelo, ¿no? Claro. Necesito hacer un dibujo, hacer unas fotografías, te pago tanto... ¿no? Porque no está con esta situación. Sí. Vas más allá a su intimidad. Sí, claro, porque también eso que dices es como muy importante, porque obviamente pues ninguno de ellos está como metido en estas cuestiones, ¿no? Digo, tienen sus empleos, si son médicos, si trabajan administrativos, o sea, es gente pues que igual y no está como en estas cuestiones pues del arte, ¿no? Me refiero que estuvieran a lo mejor como metidos muy de lleno, ¿no? Entonces empiezo como a explorar este mundo, ¿no? Me voy dando cuenta de toda esta riqueza que existe. Y en algún momento sí me cuestioné y dije, yo creo que va a ser muy complicado que la gente acepte, ¿no? O sea, posar desnudo, porque hay que también aclarar que las obras todas son de desnudo. Ajá. Y entonces yo dije, creo que va a ser complicado encontrar gente pues que se desnude, ¿no? Y aparte, como dices tú, pues no o sea, yo no tenía con qué pagarles, ¿no? Pues ahora sí que era por amor al arte, ¿no? Y entonces pues empiezo y me doy cuenta que no, la respuesta fue bastante buena. Encontré muchísimas ganas de participar. Les parecía algo distinto, para ellos era algo nuevo, ¿no? Y entonces una persona me llevó luego a otra, luego esa me llevó a otra, y entonces así fue, se fue creando fui encontrando, ¿no? Mis modelos, que en total fueron 25 personas las que participaron. Son bastantes. Son bastantes. ¿Y en piezas fotográficas cuántas hiciste? 13. 13. Okay. ¿Y hay alguna 13. En la que, por ejemplo, estén repitiendo o todas son personas únicas?
solamente hay una foto en la cual hay una persona que repite. Todas las demás son diferentes. ¿Y por qué repite? Fue bien curioso, porque sí, es que ¿sabes qué? Yo quería hacer una obra de Pablo Picasso. Uh-huh. Entonces, y quería que fuera una de la época cubista de Picasso, ¿no? Entonces no quería que fuera como de otra época de las que tuvo Picasso, ¿no? De la época azul, alguna otra época. Quería que fuera de la cubista. Entonces para mí representó un reto hacer Las señoritas de Aviñón. Esa obra es como muy importante dentro de la historia del arte, ¿no? Hacer una de las primeras obras cubistas, ¿no? Y aparte la obra habla, pues estos personajes pues eran de un burdel, ¿no? Estas señoritas, ¿no? Pues eran prostitutas, eran 5 y entonces para mí era un reto reunir a 5 personas en una sola toma fotográfica, ¿no? Simplemente cuando empecé a contactar a la gente, tardé 3 semanas en acomodar la agenda para todos coincidir en un día. Pues se me hace rápido. Sí, fue rápido, pero fue como la que me llevó más tiempo en ese sentido, ¿no? Ajá. Entonces, el día que ya planeamos la foto, pues ese día, pues un cuate me, ¿sabes qué? No puedo ir, no voy a poder ir, ¿no? Y yo ya tenía a las otras personas, ¿no? Y yo dije, pues es que tenemos que hacerla, ¿no? O sea, ya estamos aquí, ya están los 4. Entonces, esta otra persona me había ayudado a conseguir algunas personas, entonces él estaba presente, aunque ya había salido en una, entonces pues ¿sabes qué onda? Pues va, ¿no? Digo, ya estamos aquí, estaba como sobre el tiempo y volver otra vez a que todos coincidieran iba a ser como más complicado y por eso fue que él sale en esa segunda fotografía. Ajá. Y todas las demás, todos son diferentes. Que fue algo también que me planteé desde un principio, que quería que fueran diferentes personas, ¿no? En todas las obras, ¿no? Tratar de que obviamente cada una tuviera... lo que hice también fue cuando elegí a la persona, yo veía, ya tenía yo obviamente qué es lo que quería de cada pieza y entonces yo veía a una persona, hubo mucha gente que me dijo que no. Sí hubo gente que me dijo, ¿sabes qué? La verdad es que yo no le entro, y a mí eso de posar desnudo me da pena, bla, bla, bla. Pero en cambio hubo gente que me dijo, ¿cuándo? O sea, yo, si quieres ahorita en este momento. Que te dejan yo. Sí, ¿no? O sea, en este momento lo hago, ¿no? Entonces, pero yo sí seleccioné la gente de acuerdo a lo que quería en cada imagen. O sea, sí fue como muy importante para mí también ese proceso, ¿no? O sea, y la gente que estuvo era la que tenía que estar porque era la que necesitaba. Y que tú ya habías pensado para eso. Sí, que yo ya había pensado y que decía, esta persona la quiero para esa foto. Y si yo no le hablaba, buscaba a quién para que me lo contactara y entonces ya poder hacerlo proponer. Tenaz, eres tenaz, sí. ¿Qué te parece? Bueno, estamos muy interesados en todo lo que nos estás platicando, sí. Pero vamos ahorita a un corte. Va. Y nos cuentas cuáles son las piezas que realizaste, porque no nos has dicho todavía, nos introdujiste todavía un poco como, pero nos has dicho cuál has representado. Sí. Y también que nos des la buena noticia, porque por ahí me contaste que esta exposición anda también ahí de itinerante, que tienes otras exposiciones también en puerta. Sí. Y bueno, mucho más que tenemos que hablar contigo, Orlando. Están ustedes escuchando Designios, vamos a oír Sugar Water de Cibo Matto. Regresamos. The velocity of time turns her voice into sugar water.
estamos de regreso. 5 minutos de música y se me fueron rapidísimo platicando con Orlando fuera del aire acerca de todo este proceso creativo que tuvo con Transgresiones. Les recuerdo escuchar Sugar Water de Cibo Mato. También quería invitarlos a que nos visiten a las páginas que tenemos para que se contacten con nosotros. Estamos en Ruido Blanco como página y perfil en el Facebook y también, ahora inauguré mi página de designios después de 4 meses de tener este programa. Ya me animé, porque ya vi que también nuestros demás programas están teniendo sus páginas. Dije, bueno, pues si ya estamos nosotros encaminados, ¿cómo no? Así que si quieren darnos un like allá en la página de designios, pues van a encontrar también la ruta directa para el programa, para escucharlo, este programa que tenemos con Orlando. Y bueno, poco a poco les iré poniendo los links para que escuchen los programas anteriores y pues se den ahí un enriquecimiento. También los quiero invitar a que en el Twitter nos contacten, que es @_ruido blanco. Yo no soy muy tuitera, la verdad. No, ni yo. De hecho, no tengo Twitter. Pues ahí nosotros nada más tenemos la página que lo maneja mi socio aquí, Uriel Delgado, que le mandamos un saludo, y también ahí el programa de Ruido Blanco. Pero por ahí, bueno, todos les contestamos, sino también pueden escucharnos a través de la página www.ruidoblancoradio.mex.tl. Ahí van a encontrar todos los programas que tenemos en la barra nocturna de Ruido Blanco. Que tenemos ya también nuevos programas, empezaron hace 3 semanas, así que si ustedes están interesados ahí en algo de salud, de belleza, deportes, bueno, ahí hay de todo para que escuchen. Y no se olviden de escuchar Designios nuevamente todos los miércoles a las 7 p.m. Y bueno, ahora sí regresamos con la plática que teníamos muy interesante con Orlando, porque bueno, quería que nos dijera al aire cuáles habían sido esas obras que él había seleccionado para las fotografías. Le digo que a mí me encanta esa que representa la piedad. Ajá. Y de ahí viene pues una pequeña historia que nos va por ahí a contar. Ajá. Sí, igual para que la gente se dé una idea de lo que se trata Transgresiones y de todo esto que estamos hablando, pueden visitar ahí el sitio orlandotorrescanela.wordpress.com. Ahí, de hecho, hay una pestaña que dice Transgresiones y entonces ahí están las imágenes para que las puedan observar. Y si me dejan un comentario sería excelente. Bueno, hablando de las obras, fueron el David, la Piedad de Miguel Ángel, que de hecho ahorita lo que contábamos fuera del aire sobre la Piedad, los personajes que intervienen en la Piedad son pareja. Ellos dos son pareja, llevan más de 10 años juntos. Entonces, yo cuando esa foto la quería representar, sí quería que hubiera un vínculo entre los dos personajes. ¿Por qué? Porque en la propuesta de Miguel Ángel, pues bueno, se trata de la Virgen María y de Jesús. Entonces ahí hay un vínculo. Entonces yo quería que fuera un vínculo, ¿no? entre estos dos personajes, ¿no? Y bueno, ellos aceptaron gustosamente participar en la propuesta. Entonces están esas dos obras. Está también La Maja Desnuda de Goya. Está, como ya había mencionado, Desnudo con Alcatraces de Diego Rivera. Está también un Cristo, que es el Cristo de San Juan de la Cruz, de Salvador Dalí. Las Señoritas de Aviñón, de Pablo Picasso. Hay una también de Dominique Ingres, que es La Gran Odalisca. También está Las Tres Gracias, también de Rafael, ¿sí? También está esa. Está El Sueño de Courbet, también. También tenemos, hay otra, luego, esta que también, de Diego Velázquez, está la de, esta se me fue ahorita el nombre, La Venus del Espejo. La Venus del Espejo, también de Diego Velázquez, y creo que son todas. Bueno, hay una de Caravaggio
que es la de Narciso, de Caravaggio, y también la última, que es la única que es originalmente una fotografía, que es esta de Man Ray, ¿no? Esta foto de esta mujer que tiene un turbante, ¿no? Y que tiene acá como esto de los violines, el violín, sí. ajá. Esa es la única, de hecho, que es originalmente una fotografía. Sí, porque todas las demás son pinturas, Es, ¿verdad? es pintura y es escultura. Ah, es cierto. Ajá, y es escultura. Y esas, bueno, esas son las tres imágenes que forman la serie de transgresiones. Y ahí en la página que les mencioné, ahí las pueden observar detenidamente y pueden también ver como estos aspectos que les decía en relación como el cuerpo, a la gente que utilicé, que son gente robusta, que es gente con vello. Todos son hombres, ¿no? Aunque en algunas de las obras originales las representan mujeres, ¿no? Y entonces también de ahí parte un poquito este título, ¿no? Del por qué transgresiones, ¿no? Se trataba como de transgredir, obviamente, El estas género, obras. ¿no? También. Transgredir el género, transgredir, obviamente, esta parte estética, resignificarlas, ¿no? Por ejemplo, ahorita esta que les decía de la Venus del espejo de Velázquez, en mi versión se llama la Venus de los legionarios. ¿Por qué la Venus de los legionarios? Si la gente recuerda la obra original, vemos a esta Venus recostada, está Cupido, entonces hay un espejo, entonces ella se está reflejando en este espejo, ¿no? En mi versión no hay un espejo, es una computadora, es una Mac, y vemos una imagen del padre Maciel Maciel, Sí. ¿no? Entonces por eso se llama la Venus de los legionarios. Ah, ya, ok. ¿Ya? Entonces ahí, digo, cada obra tiene como que ahí sus lecturas muy particulares en relación a acontecimientos sociales, políticos. También ¿no? como crítica de estos. Ajá, exactamente. A ti en particular, bueno, yo sé que es tu obra, te va a encantar toda, pero ¿hay alguna en la que sientes así como, híjole, esta me resignifica mucho más que las otras? Fíjate que a mí en lo personal, y como dices tú, es como decir ¿a cuál hijo quieres más, ¿A no? cuál hijo quieres más? Pero Sí, a ver, yo sé. al peinado. Pero fíjate que, por ejemplo, a mí este remake de la Maja, Uh-huh. a mí me gusta mucho. De hecho, fue la primera que hice. Es esta la que está seleccionada para que se haga la promoción, ¿verdad? ¿O no? ¿Cuál era? Sí, esa foto va a estar en una... Bueno, Transgresiones estuvo el año pasado en la Casa Museo López Portillo. Uh-huh. Ahí fue la exposición de las 13 piezas. Se retiró en enero, apenas en enero 10. Entonces, el fin de semana participo en una exposición colectiva